Hola, muy buenas pichones y pichonas literarias, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo aquí otra vez comentando relatos, otro día más, lo siento mucho, me tenéis que aguantar un día más, llegan muchos relatos y me encanta darles luz y voz y por eso, pues, ¿qué deciros? Os tenéis que aguantar o os tenéis que deleitar. Tenéis dos opciones. ¿Qué decir? Hoy viene una pichona literaria que encima está a punto de publicar un libro que se llama El destino de Marilyn. Eso quería decirlo antes de nada. Pero hoy nos trae un relato que se llama Mentiras impresas. Alejandra viene desde Argentina, desde la ciudad de San Juan. Un besito enorme hasta Argentina, hasta San Juan. Decir que el relato está muy bien, es extenso, pero merece mucho la pena leerlo, escucharlo y también pensar muy bien todos los detalles, porque dan que pensar, y os lo dejo a vosotros, ¿vale? para que, para que luego en los comentarios, tanto a ella como a mí, como en YouTube, en Facebook, en Instagram, pues le apoyéis, le deis a me gusta, le comentéis y qué deciros, que espero que a Alejandra también le guste cómo lo he relatado. Bueno, sin más dilación, os voy a dejar con el relato, pichones y pichonas literarias. Como ya sabéis, ya me tenéis aquí para mandar vuestros relatos, fragmentos de novelas, fragmentos de libros, poesías, poemas, encantadísimo de darles luz. Por eso cada día intento hacer un relato vuestro y sacarlo en YouTube. Bueno, un besote de este pichón literario, cuidaros mucho, os dejo, ¿vale? Con Mentiras impresas de Alejandra, desde Argentina, desde San Juan. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Os relato Mentiras impresas de Alejandra, Argentina. En una casa de adobe vivía una mujer pasada de años, pero no tantos como para ser anciana. Su vida fue muy dura y difícil. Había criado sola a sus hijos, ya que su marido era un ser ausente en esos menesteres, pero acusaba de ser muy controlador y violento en el seno familiar. La mujer tenía las manos gastadas y su espalda adolorida le hacía recordar los golpes que recibía de su marido. Sus hijos ya habían crecido y poco a poco se establecían en sus propias familias. Solo quedaba la hija menor de la pareja y 2 nietos. La joven estudiaba en la universidad y trabajaba para pagar sus estudios. En la casa sus sobrinos daban vida a sus tareas diarias. Eran 2 niños que, siendo abandonados por la madre cuando aún eran muy pequeños, dependían de la tía para sus necesidades primarias. La jovencita, llamada Inés, se cruzaba todos los días con su padre camino al trabajo. Era en ese momento, cuando él venía de la pulpería, que se miraban fijamente. Ella, pulcra y pura, lo observaba con desasosiego. Sabía que iría a golpear a su madre, pero no podía hacer nada. Ella siempre lo defendía. Esa mañana había llegado Pedro y saludó a su madre. Él era el hijo mayor de la familia. Tenía una casita a 2 kilómetros de allí y se sentía con deuda hacia su abnegada madre. Ellos se sentaron al lado del fogón a tomar unos mates y una hogaza de pan recién preparado por las propias manos de la madre. Al cabo de cierto tiempo entró de golpe Juanjo, que venía desesperado a contarles el hallazgo sorpresivo de un arma muy extraña. Los hermanos sacaban cuentas de que si era de oro o era de bronce, pero era de suponer que algo de dinero le sacarían. La joven había terminado con las tareas en su trabajo y las clases se habían pospuesto por el mal tiempo. Llegó temprano a la casa y se encontró con toda su familia sentada frente al fogón. Los niños dormían y el padre no había regresado. Había una extraña humedad en el piso y una mancha roja en una de las esquinas de la campana. Esta era la salida de los humos grises que las brasas ardientes que consumían poco a poco los líquidos que se cocinaban en esa vieja olla de barro. La mesa rústica de madera tenía un cajón enclenque. Este hacía demasiado ruido al abrirlo y cerrarlo. Inés intentó guardar un cubierto que había encontrado en la entrada de la casa, precisamente un cuchillo desafilado y viejo,
pero sus hermanos se lo impidieron con el pretexto de que se desarmaría el cajón. Además, fue secundado por la excusa de los ruidos que éste hacía y por lo tanto despertaría a los niños. Era en ese momento cuando Inés escuchó un quejido que provenía de un viejo bodegón que se hallaba al lado de la cocina. Era un ahogado sonido gutural que parecía de ultratumba. Inés creyó que era un fantasma y salió de la casa espantada, como si las piernas la empujaran a correr sin control. Un día, cuando era pequeña, su madre le había prohibido entrar. Supersticiosa le explicó que ciertos seres inhumanos lo habitaban. Inés siempre le tuvo recelo tan solo de pasar por aquella puerta que permanecía cerrada mucho antes que ella naciera. Los jóvenes se quedaron en silencio y esa noche pasó muy lentamente. Había en el ambiente una sensación de duelo o tal vez la espera del desenlace. Al día siguiente todo fue como de costumbre. Inés a sus tareas y su madre a las suyas. Los niños se levantaron temprano y desayunaron un exquisito té de hierbas, con pan recién horneado. Más tarde, mientras jugaban a las escondidas, un pequeño sonido les llamó la atención. Corrieron a contarle a su trémula abuela, pero ella optó por la misma explicación de siempre. Les dijo sin pelos en la lengua que era un fantasma que había rondado ese lugar y se llevaría a los niños preguntones. Así pasó el día que siguió normal y nadie preguntó por el maldito viejo ladino. Uno de los niños no creyó nada de aquel cuento de fantasma, dicho por su abuela. Él convenció al hermano menor a abrir la puerta de aquella antigua tasca, la cual en tiempos de antaño fue una guarida de los cuatreros y que el bisabuelo escondía por una buena recompensa, dinero que gastaba en mujeres y vino. Los niños entraron y sintieron una gélida voz que salía de los muros. El mayor se animó y encendió un fósforo, que alumbró por unos segundos. Observó a las piedras húmedas del cobertizo. De ella brotaba un torrente y continuo líquido apestoso. Atisbó que sobre una viga de madera una herramienta dorada pendía de un cordel, tan péndulo en el aire. Inés llegó al horario habitual. Era la tarde y Sol se escondía con destellos anaranjados. Los rayos que se filtraban por la puerta coloreaban las ruinosas paredes de la cocina. Ella entró a la casa y la encontró vacía. Por alguna razón no estaba su madre, ni sus hermanos, ni siquiera los niños que siempre la recibían con abrazos y besos. Solo encontró un sonido áspero y metálico de un destornillador que colgaba de la puerta del bodegón, incitándola a pasar. Era una herramienta que parecía de oro, pero solo era de bronce. Ella tomó el utensilio y lo guardó en el cajón de la mesa. Se sentó en silencio y avivó el fuego de las brasas. Tomó la tetera y se cebó unos mates. Luego salió de la casa con sus libros en las manos y un paquete de ropa vieja que se colgó en las espaldas. Caminó sin mirar atrás y nunca más volvió a saber de su casa ni el bodegón. Pasados los años, un buen día se hallaba sentada en su escritorio frente a su gran oficina. Llegó su secretaria y le comunicó que un joven apuesto preguntaba por ella. Lo hizo pasar y el asombro la dejó paralizada. Fue tremenda la alegría de ver parado en la puerta de su estudio a su sobrino menor. Él se había salvado de las garras del horror y la miseria, la que había rondado a toda la familia desde los tiempos inmemoriales. Un mal que la sangre llevaba como un sello impreso de un estirpe que declinaba a una maldición hereditaria.